días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestra exposición del Catecismo de la Iglesia Católica y lo hacemos hoy en este subcapítulo que tiene como título Jesús y la Ley. Son los números que van del 577 al 582. Jesús y la Ley, la relación que Jesús tuvo con la Ley. Lo primero que tenemos que decir es, tal y como dice el primer punto, que en el comienzo del Sermón de la Montaña, el Sermón de la Montaña que está recogido en el capítulo 5 de San Mateo y se considera, ¿no?, dentro del cual está el Sermón de las Bienaventuranzas, se considera como la columna vertebral de la predicación de Jesucristo. Pues bien, en ese comienzo de ese sermón Jesús hace una advertencia solemne, presentando la ley dada por Dios en el Sinaí como la primera alianza. Es decir, aquí ha habido dos alianzas. La alianza que Dios hizo con Israel en el Sinaí y una nueva alianza, la alianza que Dios va a hacer con el mundo en Jesucristo. La primera alianza tuvo una ley, que fue la ley de Moisés, y la segunda alianza tiene una ley escrita no en piedra, sino en un corazón, que es la de Jesucristo. Dos alianzas y dos leyes. Ahora bien, una no deroga a la otra, y por eso dice así Mateo 5, versículos del 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Es decir, antes de hablar de perfeccionamientos, o antes de hablar incluso de las matizaciones que Jesús hizo a la ley del Antiguo Testamento, hay que decir que antes que nada Jesús se presenta como el perfecto cumplidor de la ley. Dentro de los planes de Dios, el perfecto cumplidor de la ley de Moisés es Jesucristo. Es más, Él es el nuevo Moisés. Él es el que ha tenido el perfecto celo en el cumplimiento de la ley. Él es el que ha podido morir diciendo: todo está cumplido. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. La ley de Dios es el alimento de Jesucristo. Entendamos pues en primer lugar esta expresión, que es básica. Jesús es el perfecto cumplidor de la ley de Dios. Es más, Él se convierte en la nueva ley. Dicho esto, que creo que es algo básico y algo fundamental, damos un paso más, y es que a la hora de presentarse ante el pueblo de Israel, a la hora de que seamos conscientes de qué conciencia tenía Jesucristo de ser el Hijo de Dios, pues es importantísimo que nos demos cuenta cuál era su actitud frente a la ley, ya que la ley era el don supremo de Dios al pueblo de Israel. La ley se identifica con el mismo Dios, hasta el punto de que nadie podría atreverse a tocarla o a reformarla. La actitud de Jesús frente a la ley no se puede entender desde la actitud de alguien que busca libertad e independencia. En absoluto, Jesús no busca libertad e independencia de la ley. Él está perfectamente sometido a la voluntad del Padre. Sino la actitud de Jesús ante la ley hay que entenderla desde la conciencia que Jesús mismo tiene de su autoridad única. Jesús está revestido de la autoridad de Dios. Y si Jesús hace precisiones, interpretaciones, incluso correcciones de la ley del Antiguo Testamento, no es buscando una libertad, una independencia o verse libre para una mayor autonomía de la ley. No, sino está buscando la correcta interpretación que Dios mismo da a esa ley. Veamos su conducta. En primer lugar, es muy importante entender una distinción que a nosotros, pues que somos muy desconocedores, ¿no?, del mundo del Antiguo Testamento, nos resulta un poco extraña. Pero Jesús distingue claramente entre la ley escrita de Moisés, lo que es la Torá, la ley escrita de Moisés, y las tradiciones orales que los escribas han ido haciendo en torno
a los comentarios que han hecho de la ley de Moisés. Esta se llama la halaká. La halaká es la interpretación oral de los escribas, y la Torá es la ley escrita por Moisés. A la primera Jesús pues le da mucha mayor importancia porque es la ley, es la palabra de Dios escrita. Sin embargo, a la halaká pues Jesús le llama tradiciones de los hombres. E incluso Jesús reprocha que dejando el precepto de Dios, a veces el pueblo de Israel se aferra a las tradiciones de los hombres. Esto lo dice Jesús a propósito de las innumerables prescripciones de pureza. Pero además Jesús observa que los fariseos interpretan mal el mandato de Moisés, privándolo de su propio sentido, por medio de una casuística que les permite aplicarlo en el propio beneficio. Por ejemplo, dice Jesús en Marcos 7, 9, 12: «Qué bien violáis el mandato de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá». Esto es la Torá, lo que está escrito en la ley. Pero vosotros decís, y esto es la halaká, las tradiciones vuestras: si uno dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no le dejáis hacer nada por su padre o por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis cosas semejantes a estas. Es decir, la Torá, la ley escrita, era la que decía que había que honrar padre y madre, es la ley de Moisés. Y en la halaká, en esa tradición de los hombres, en esa especie de prescripciones que con el paso de los tiempos los escribas habían ido añadiendo, Jesús pone este caso concreto, habían puesto una tradición en la que cuando alguien daba al templo pues sus bienes, entonces no estaba ya obligado a ayudar a sus padres, porque se los había ofrecido al templo en vez de a sus padres, y estaba por lo tanto dispensado de ese mandamiento de honrar padre y madre. Y Jesús reprocha eso. Le dice: la tradición de los hombres la habéis puesto por encima de la ley de Dios. Otro tanto ocurre con las disposiciones en torno al descanso sabático. Jesús no solo toleró que sus discípulos arrancaran espigas en sábado, lo tenéis en Marcos 2, versículos 23 y siguientes, sino que él mismo curó repetidas veces en sábado, haciendo de ello pues un auténtico escándalo. ¿Cómo es que este cura en sábado? Y esta transgresión de la halaká del sábado, porque también se había hecho una interpretación muy extensa en esas tradiciones orales de en qué sentido había que respetar el sábado, cuántos pasos se podían dar, qué cosas concretas se podían hacer, hasta dónde, sin violar esa ley del sábado. Pues bien, hay que decir que la razón decisiva y terminante para que Jesús rechace esa interpretación rigorista, rigorista del sábado, la tenemos en Marcos 3:4. ¿Cuál es? Pues sencillamente esta, vamos a leerlo. Marcos 3:4 nos dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar la vida en vez de destruirla? Eso le responde a quienes les reprochan. Les reprocha a Jesús el haber curado el sábado. Es decir, la razón última por la que el hombre no está sujeto a ese cumplimiento escrupuloso, a ese cumplimiento legalista del sábado, es porque el precepto supremo es hacer el bien. Y Jesús reprocha que por estar sumido bajo una concepción legalista del sábado, al hombre se le impide hacer el bien. Verdaderamente nosotros no nos damos cuenta, desde la distancia que tenemos, lo que supuso que Jesús se enfrentase a aquella concepción legalista de la ley, y él se presentase como el cumplimiento pleno de la ley, que él diese ese espíritu de cumplimiento a la ley. No somos conscientes de ello. A veces, cuando hoy en día viajamos a Tierra Santa, permitiendo contaros una anécdota, cuando viajamos a Tierra Santa hemos podido ser testigos de lo que es esa concepción. Recuerdo en unos viajes a Tierra Santa habernos alojado el grupo en un hotel
en un hotel judío, y haber coincidido en ese hotel en el Sabbat, en el día del descanso. Y hubo un número bastante considerable de matrimonios pues judíos ortodoxos, pues se alojaban con nosotros ese día del Sabbat. Habían acudido al hotel para no tener que trabajar y para tener un descanso pleno en ese hotel. Y recuerdo algunas anécdotas de ese día. Por ejemplo, que los ascensores ese día subían y bajaban parándose y abriéndose automáticamente en cada piso, porque el hotel los programaba de esa forma para que nadie tuviese que hacer el trabajo de pulsar el botón del ascensor pues del piso tercero o cuarto, sino que los ascensores subían y bajaban abriéndose en cada piso automáticamente. O también recuerdo la anécdota de haber bajado por la mañana temprano y ver que el televisor del salón, de la sala de estar, estaba dado media vuelta, puesto contra la pared, y le pregunté al director del hotel que estaba allí presente, pues cómo es que habían dado la vuelta al televisor. Era el Shabbat, el día del descanso, y por lo tanto el televisor ese día no se encendía. Y bueno, pues comentándolo con él, le decía, pues que me parecía un signo positivo, ¿no? El hecho de que también se ayunase en el Shabbat, en el día de descanso, se ayunase de televisión para purificarse también pues muchas veces de ese bombardeo mediático que la televisión nos introduce conceptos así, pues no precisamente santos y espirituales, ¿no? Pero recuerdo que él me rectificó y dijo, no es por eso, no es que se quite la televisión por el hecho de que pues tenga contenidos pues más o menos pues negativos. Es que se le da la vuelta a la televisión porque hoy es el día del Shabbat y no se puede hacer el trabajo de pulsar el botón del mando a distancia. Y bueno, pues como os podéis imaginar, me quedé perplejo, ¿no? de esa interpretación, y enseguida uno recuerda las diatribas y la controversia de Jesús en su tiempo. Cuando Jesús se enfrentó a aquella concepción del descanso en el sábado, cuando a Jesús le reprochaban haber sanado a un enfermo, y entonces Jesús respondía, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Bien, pensemos por lo tanto cómo Jesús, él consciente también, siendo plenamente dueño de su conciencia divina, ha sido también enviado por Yahvé, por Dios Padre, para purificarnos de una concepción incorrecta de la ley, para entendernos que la verdadera ley pues no es la ley escrita en piedra o en tradiciones orales, sino la verdadera ley es el propio Jesucristo, imagen de gracia de Dios para nosotros. Vamos a hablar de ello más despacio. Ahora ponemos un momento de música para hacer una reflexión. Es una distinción por parte de Jesús entre la ley escrita de Moisés, la Torá, y la tradición oral de los escribas, que es la Halaká. Así como también una denuncia por parte de Jesús del intento de tergiversar el sentido de la ley escrita
por medio de una casuística interpretada siempre en beneficio propio. Pero la actitud de Jesús va todavía más allá. Jesús no solo critica pues esa tradición oral de los escribas que pretendía ponerse por encima de la ley de Moisés, no solo critica esa halakha, sino que también llega a purificar o a derogar cierta parte de la ley escrita. Por ejemplo, hasta el punto de suprimir la ley del repudio que Moisés había permitido, dada por Moisés. En Deuteronomio capítulo 24 vemos cómo Moisés permitió el repudio del hombre hacia la mujer en distintas circunstancias. Sin embargo, Jesús dice: por vuestra dureza de corazón permitió Moisés el repudio, pero en un principio no era así. Dios los quiso hombre y mujer unidos para siempre. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Estas palabras de Jesús están revestidas de autoridad, porque Él está con ello afirmando claramente que la ley de Moisés, por lo menos en ese punto, era una ley transitoria porque estaba de alguna manera dispensando pues la ley de la indisolubilidad del matrimonio, parcialmente por lo menos por la incapacidad del hombre de poderla cumplir, porque no tenía la gracia de Cristo todavía. Yahvé, pedagogo y misericordioso con su pueblo, es consciente de que a veces los preceptos y la voluntad de Dios son incumplibles sin la gracia de Cristo. Y hasta que Cristo llegó, pues una parte importante de esa gracia, de esa voluntad de Dios, pues era incumplible para el hombre. Y por ello, Moisés había establecido en el plan de Dios de una forma transitoria, pues esa especie de dispensa de la indisolubilidad del matrimonio. Pero Jesús vuelve a la voluntad primera de Dios, porque ahora ya tenemos no solo la ley, sino la gracia de Cristo. Explicaremos esto un poco más despacio, pero tenemos también la gracia de Cristo, y por eso Jesús deroga esa ley del repudio que que Moisés había establecido. ¿Qué reacción pudo tener pues una palabra llena de tanta autoridad por parte de Jesús? No nos es difícil de imaginar. Jesús estaba poniendo por encima de la Torá, se estaba poniendo por encima de Moisés. Jesús estaba interpretando a Moisés. ¿Quién puede interpretar a Moisés, que era el máximo profeta? Bueno, pues verdaderamente solamente Dios mismo. Fijaros hasta qué punto es esto así. Dice una tradición del Antiguo Testamento, incluso cuando alguien diga la Torá es de Dios, con excepción de tal o cual verso no pronunciado por Dios sino por Moisés en sus propios labios, hay que afirmar de él que ha menospreciado la palabra de Yahvé. Es decir, le podían acusar a Jesús de haber menospreciado la palabra de Yahvé por haberse atrevido a corregir o haberse atrevido a decir que aquello que dijo Moisés era transitorio y que ahora él venía a dar pues lo que iba a ser pues la ley eterna del amor indisoluble en el matrimonio. Asimismo, Jesús anula la misma ley de Moisés sobre el tema de la pureza, con esta expresión suya: nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda hacerlo impuro, sino lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre. En toda la transcripción judaica, incluso también en la Torá, en el libro del Levítico, se había desarrollado pues toda una especie de prescripciones de pureza e impureza. No me refiero en el sentido ya sexual de la palabra, sino en el sentido de todo lo que podía ser la suciedad, el alimento, como fuente de impureza para el hombre. Pues bien, Jesús, de una manera muy clara y muy rotunda, viene a decir que no es impuro lo que entra de fuera al hombre, no es impuro determinado alimento. Fijaros lo que es para el mundo judío. Para el mundo judío, pues el cerdo, un animal que entiende como radicalmente impuro. Fijaros lo que es. Hoy mismo, incluso todavía en el Israel secularizado, curiosamente, porque existe también un Israel secularizado, un Israel que es muy seguidor de las tradiciones judías, pero no tiene esa fe.
Incluso el Israel secularizado, que come cerdo, ¿no?, curiosamente lo hace compatible con ciertos cumplimientos legalistas increíbles. El hecho de que en el Antiguo Testamento se diga de que no toque un animal impuro como el cerdo, que no ponga sus pies sobre la tierra de Israel, eso conlleva que en las granjas de cerdos que existen en Israel, pues a los cerdos no se les permita pisar el suelo, sino que hay unas tarimas encima de las cuales se posan los animales para no incumplir el precepto de que no pise tierra sagrada pues ese animal impuro, ¿no? Incluso la parte del pueblo de Israel que está secularizada y que no tiene esa fe del Antiguo Testamento, pues hace esta especie de podríamos decir, de casuísticas, ¿no?, o de trampas casuísticas, de decir, bueno, pues hemos comido cerdo, pero el cerdo no ha pisado el suelo de Israel, sino que estuvo puesto encima de una tarima a la granja, curiosamente, ¿no? Bien, es curioso, pero hay que decir que Jesús derogó esos preceptos, derogó el precepto de entender que determinados alimentos podrían hacer impuro al hombre. La interpretación rabínica era que el hombre es lo que come. Recuerdo que recientemente una joven judía me decía que el rabí no les había predicado esto, ¿eh? El hombre es lo que come. Los alimentos son un sentido dan un sentido de pureza e impureza. Bien, también quizás hoy en día en nuestra podemos decir civilización occidental secularizada, hay también una especie de cuidado muy grande pues de la alimentación, que por supuesto puede ser bien interpretado, pero también podría llegar a ser un tanto obsesivo. Jesús insiste, lo que verdaderamente hace puro o impuro al hombre es lo que sale de su corazón, porque en el corazón anida el bien o el mal. Del corazón es de donde salen verdaderamente el pecado o las entregas virtuosas hacia el prójimo. Ahí es donde anida el encuentro entre Dios y el hombre. Jesús está predicando una moralidad no de obras externas, sino una moralidad que nace del interior de la conciencia, del corazón del hombre. Es un verdaderamente profeta de interioridad, Jesucristo, que empalma también con la denuncia que muchos profetas en el Antiguo Testamento ya habían hecho sobre la superficialidad con la que el pueblo de Israel podía llegar a vivir el cumplimiento de la ley. Pues por eso pues Jesús es el profeta del corazón, el que sana el corazón, y el que desde un corazón sanado a la imagen del corazón de Cristo quiere dar una visión radicalmente distinta del cumplimiento de la ley. Lo meditamos un momento.
critica más que la cuestión cuantitativa de cuántas leyes del Antiguo Testamento Jesús derogó o rectificó, más que una cuestión cuantitativa, lo que Jesús revoluciona es el enfoque cualitativo del cumplimiento de la ley. Jesús, en sus múltiples disputas con los fariseos y escribas, critica una especie de legalismo formal, así como su teología del mérito. Vamos a intentar explicar esto. Hay por parte de Jesús un distanciamiento de esa visión de legalismo formal que queda en entredicho sobre todo pues en parábolas como la parábola del buen samaritano, que sabéis que tenéis en el capítulo 10 de San Lucas, en la cual los sacerdotes son tratados como personas que por sus compromisos legales son incapaces de practicar la misericordia y la caridad, mientras que el samaritano, que era un personaje despreciable en aquel tiempo, no tiene ninguna prescripción legal que le impida ejercerlas. Resulta que aquel levita, etcétera, que pasaban junto allí, tenían una especie de prescripciones legales que les impedían pararse y socorrer a aquel hombre que había sido agredido. Y sin embargo el samaritano era un hombre que, como estaba fuera de ese pueblo elegido, bueno, pues como carecía de esas prescripciones legales, pues él se podía permitir pues el lujo de practicar esa caridad. Sin duda alguna, detrás de esta parábola del buen samaritano hay una denuncia de Jesús de que os sirven unas prescripciones legales que en vez de ayudaros a practicar la caridad os están impidiendo hacerlo. Es decir, hay una crítica, no es únicamente una cuestión cuantitativa, sino cualitativa de lo que es el espíritu de la ley. Jesús entiende que la ley tiene una letra y un espíritu. La letra de la ley, bueno, pues en cada ley habrá una letra distinta, ¿no? Pero el espíritu que debe de informar toda ley es el amor. Y la letra sin el espíritu mata. También el espíritu necesitará una letra, ¿no?, para expresarse y para concretarse. Pero quizás esta sea un poco la conclusión. Jesús dio un espíritu a la ley, el espíritu del amor. La ley está al servicio del amor al prójimo y el amor a Dios. Es como el alma y el cuerpo. Un cuerpo sin alma está muerto. Por eso una ley sin el amor como fin y como motor está muerta. La ley sin el espíritu está muerta. Esta es quizás la aportación principal de Jesús. Añadamos a esto la crítica que Jesús hace a la teología del mérito de los fariseos. Por ejemplo, en la parábola famosa del hijo pródigo, la imagen de ese hijo mayor es una figura que representa esa teología farisaica del mérito. Él se consideraba con méritos. A mí nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos. Yo tengo más mérito que mi hermano. Aquí he estado yo quieto. Él tiene una incapacidad para comprender la misericordia de Dios. Él piensa que el haber permanecido él en la casa de su padre es sencillamente un mérito suyo, y no le parece que sea una gracia de su padre, un regalo de su padre, el que él pueda estar en casa. No, él lo siente como un mérito. Por eso no entiende cómo el padre puede amar con esa misericordia pues a un hijo que, entre comillas, no ha tenido mérito de estar aguantando como él en casa. Bien, por lo tanto, en la crítica por debajo, ¿no?, en el fondo de esa crítica que Jesús hace a la concepción pues farisaica de la ley, también hay una crítica al concepto de mérito, porque eso realmente lo condiciona todo, lo condiciona. Parece que los fariseos tienen una concepción en la que el que aguanta el yugo de la ley, el que aguanta ese yugo tiene mérito, mientras que Jesús entiende la ley no es un yugo que tú tengas que aguantar, la ley es una gracia de Dios que te libera. Y la ley se vive como un regalo de Dios que por la gracia me es dado cumplir. Fijaros pues que hay dos concepciones bien distintas, ¿no?, y que Jesús viene a purificarla. Jesús, sin eliminar la ley, al menos, ¿no?, en todo lo que son los principios fundamentales del decálogo de la ley de Dios, y recordad cómo cuando se acercó el joven rico preguntándole a Jesús ¿qué tengo que hacer para ir al reino de los cielos?,
Jesús le dijo, ya sabe los mandamientos, y se los repasó. Y empezó uno por uno a decir, no, pues ama, respeta los bienes, no mates, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús le ratificó ante el joven rico, ratificó los mandamientos de Moisés. Los mandamientos de Moisés quedaron plenamente asumidos por Jesucristo. Bien, pero sin eliminar la ley, Jesús busca ante todo la sinceridad en el cumplimiento y coloca en el amor más íntimo a Dios y al hombre el criterio último del comportamiento. De modo que cuando la ley sirva de pretexto para no amar a Dios como un niño o al prójimo como a sí mismo, el cumplimiento de la ley está fuera de lugar. Porque es que la cuestión está en que se puede cumplir la ley y no entregarse ni a Dios ni a los hombres. Ojo que eso es posible. Es posible que alguien cumpla la letra de la ley, la letra, sin vivir el espíritu. En este sentido hemos de comprender muchos de los mandatos de Jesús, cuando Él dice, hasta ahora se os ha dicho, pero Jesús se atreve a decir, pero yo os digo, hasta ahora se os ha dicho, no matarás, pero quien odia a su hermano en su corazón ya está matándole. Hasta ahora se os ha dicho, no tomes la mujer del prójimo, pero quien desea a la mujer del prójimo ya está pecando con ella. Es decir, a Jesús no le basta una concepción de la ley exteriorista, sino que Él quiere vivir el espíritu de la ley. Porque puede ocurrir que el cumplimiento de la letra no vaya acompañado del cumplimiento del espíritu. No vale amar al prójimo y odiando al enemigo. No, Jesús quiere que haya una transformación del corazón. A veces, por desgracia, ¿no? Pues tenemos que decir que nosotros hemos construido una moral en la que uno dice, bueno, y esto es pecado. Y esto es pecado, ¿no? Y uno dice, qué mal, por qué mal camino vamos cuando hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Cuando uno va a un sacerdote y la pregunta es, tal es pecado, hombre, también quiero entender que también esa pregunta se puede hacer bien, y es una pregunta legítima para entender, pues, dónde está el bien y el mal. Pero cuando nuestra forma de acercamiento a Dios es esa, tenemos un gran peligro de estar intentando cumplir la letra de la ley sin cumplir el espíritu de la ley. Nosotros, más que hacer la pregunta de esto es pecado, esto puedo hacer esto sin pecar, más bien la pregunta es, ¿esto le agrada al corazón del Señor? ¿Al Señor le agrada esto? Qué distinto, ¿verdad? Es hacer la pregunta de una forma o la otra. ¿Puedo hacer esto sin pecar? O preguntar, ¿esto le agrada al corazón del Señor? No se trata únicamente, pues, de cumplir una letra, sino hemos de avanzar en el cumplimiento del espíritu. No es, pues, que Jesucristo suprima la ley, sino que la amplía en su universalismo, la perfecciona en sus intenciones y sobre todo exige que el hombre obre como consecuencia de su filiación divina. Para nosotros la moral no es el cumplimiento de una serie de preceptos, sino que es el obrar lógico de los hijos de Dios. Un cristiano obra como hijo, según la santidad misma de Dios. Por ello, la lógica de las bienaventuranzas va más allá de la lógica de la ley, ¿no? Y responde a una limpieza de corazón, que solo como don recibimos de Dios. El que quiera saber cuál es el espíritu de la ley del Antiguo Testamento que Jesús quiso dar, ¿no? Pues que vea las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son el corazón de la ley. Quien vive la ley desde las bienaventuranzas entiende lo que Jesús quiso decir. Es la moral que ofrece no solo la norma a cumplir, sino un principio interno que da la capacidad para obrar. Esta es la lógica no de la justicia humana, sino del amor inmerecido de Dios. Pues bien, vamos a meditar en ello, porque creo que aquí hemos llegado a entender que a un culmen de esta exposición, ¿no? Que Jesús mismo es la ley en persona. Jesús mismo lo es. Cuando Él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús está colocando su palabra en el lugar de la Torá. Jesús mismo es la ley de Dios. El que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre sólido fundamento. La ley, en definitiva,
es Cristo. Entre Jesús y la ley, pues para entenderla profundamente, quizás deba de ser completada por lo que podemos también desprender de los escritos de San Pablo. San Pablo, en sus cartas, desarrolla mucho pues la concepción cristiana de la ley. Él había tenido bastantes controversias, especialmente en Galacia, con oponentes judio-cristianos que le criticaban porque decían que San Pablo no respetaba la ley. Cuando San Pablo se decidió pues el bautizar a los gentiles sin hacerles cumplir las prescripciones pues de la circuncisión y otras muchas prescripciones legales del Antiguo Testamento, fue objeto de una fuerte crítica, y eso pues, originó una controversia importante, ¿no?, dentro de la Iglesia primitiva. Hasta qué punto los bautizados tenían o no obligación de cumplir ciertas prescripciones del Antiguo Testamento. Y finalmente pues todos sabemos qué es lo que determinó la Iglesia. Pero bien, la afirmación clave de San Pablo es que el hombre no es justificado sino por la fe en Cristo, y no tanto por las obras de la ley. Esa es la afirmación de Gálatas 2:16 y Romanos 3:28. Nos justifica la fe en Jesucristo, no las obras de la ley. Se está enfrentando Pablo con una falsa representación, ¿no?, pues de lo que es la economía de la salvación, según la cual el hombre merecía su propia justificación por la observancia de la ley, siendo así que en realidad somos justificados gratuitamente por el sacrificio redentor de Jesucristo. Esta es la clave. Tampoco nos serviría a nosotros un cumplimiento legal de unas prescripciones. Tampoco nos serviría no haber roto un plato en la vida, no haber roto ni un solo plato en la vida, que ya sabemos que por otra parte es imposible porque todos somos pecadores. Pero imaginémonos un imposible. Imaginémonos pues que fuésemos absolutamente inocentes incluso de pecados veniales, ¿no? Hay que decir que la salvación eterna, el don del cielo, es algo totalmente desproporcionado con nuestros supuestos méritos. Es un puro regalo gratuito del sacrificio redentor de Jesucristo, puesto que todos hemos nacido en pecado. Y además es algo desproporcionado con nuestras obras buenas o malas. Hay que afirmar, por lo tanto, que San Pablo remarca que la ley, aun siendo un privilegio de Israel, es impotente para salvar al hombre carnal. Que el hombre carnal está vendido al poder del pecado. Que incluso, dice San Pablo, en realidad la ley no hace sino dar conocimiento del bien y del mal, con lo cual todavía hace que tengamos más culpa, porque claro, la ley nos hace conscientes de que estamos pecando. Y entonces uno no puede sustraerse y no puede justificar, es que no lo sabía, no puede justificar la ignorancia. Y dice Pablo, en este sentido, la ley es una maldición. Es una maldición porque, todavía no podría ni justificarme, en el sentido de que nos hace más conscientes del mal. Pues bien, esa ley en cuanto a maldición, porque es una especie de, la ley en el Antiguo Testamento remarcaba la incapacidad que tenía el hombre, ¿no?, de cumplir los preceptos de Dios. Era maldición en el sentido de que nos dejaba convictos y condenados, porque claro, dejaba nuestras malas obras a la luz. Esto es lo que tenías que haber hecho, y la ley deja las claras que no las has cumplido. Luego, ante Dios, pues eres un maldito, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. La ley en sí sola es maldición, y Cristo es la gracia que ha tomado sobre sí esa maldición para liberarnos. Una vez que ha venido el Salvador, el pueblo de Dios ya no está sometido a esa ley que era un pedagogo, sino que ha sido liberado también de la tutela de la ley. Esta es la forma de hablar de Pablo, que es una forma provocativa. Cristo quita la contradicción interior que hacía de la ley una pequeña tortura, porque era un decirte lo que tienes que hacer y no darte la gracia para poder cumplirlo. Es como si a alguien le dicen, tienes que saltar esa valla, pero no me dan la pértiga para poder saltarla. Bien, Cristo supera esa contradicción interior porque complementa la ley con la gracia. Es más, es que
convierte la ley en una gracia. Es una gracia de Dios poder cumplirla. Es una gracia de Dios que Dios nos ilumine, nos muestre el camino y nos abra el camino para poder vivir eso. Subsiste, sí, el ideal de la moral de los mandamientos, pero está transfigurado por la presencia de Cristo que lo realizó en su vida. Más aún, podemos llegar a decir que el Espíritu de Dios graba en nuestros corazones la ley, cuando derrama en ellos la caridad. La ley ya no está escrita en unas tablas, la ley está escrita en nuestro corazón. Su puesta en práctica es el fruto normal del Espíritu. El Espíritu nos ilumina, nos susurra para que pongamos en práctica esa ley que está escrita en nuestro corazón, al mismo tiempo también que está predicada por la Iglesia y está recordada por Jesús en sus santos evangelios, especialmente, ¿no?, en ese sermón de la montaña. Bien, llegamos aquí al culmen de esta exposición. Os invito a todos que queráis a participar con vuestras preguntas o dudas o sugerencias llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Vamos a poner un poco de música y esperamos vuestras llamadas. Padre José Ignacio, bueno, Inocencio, llamo de la Rotava, Tenerife. Sí. Mire, no, perdón, sí. Esto, cumpliendo la ley de Dios que nos deja, como usted dice, grabada en el corazón, bajo mi punto de vista, en opinión personal, pienso que nos sentiríamos como más relajados, más reconfortados, ¿no? Porque hoy en día hay muchas cosas que yo creo que nos apartan, aparte del consumismo, cosas políticas, un montón de cosas más, ¿no? ¿Me deja un segundo para escucharle por la radio? Bien, explícame un poquito más lo que me ha sugerido, que no te he entendido bien. A ver, que lo que usted va diciendo sobre la ley de Dios, ¿no? Sí. Que nos lo mete en el corazón, sí, bajo la Trinidad, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son una sola persona, sí, que nos sentiría como más relajados, más reconfortados por dentro. Sí. Aparte de que hoy en día vivimos en una sociedad, o globalmente en todo el mundo, que hay muchas cosas que nos hacen separarnos de todo esto, ¿no? Sí. De acuerdo. Bien. ¿Me deja un segundo para poner la radio? De acuerdo. Vale, gracias. Sí, muy bien. Creo que ya le entendí un poco a nuestro oyente pues la reflexión que nos hace, ¿no? Fijaros, yo diría una cosa. Vamos a ver, me atrevería a decir que entender que la ley está grabada en nuestro corazón es importantísimo, porque muchas personas piensan que la predicación de la Iglesia son un cúmulo de preceptos que nos vienen desde fuera. Y dicen, mira, ya estamos cristianos. No tiene más que obligaciones y prohibiciones. Entonces parece como que la predicación cristiana les quita la libertad, porque parece como si viniesen desde fuera, ¿no?, una serie de leyes que vienen a coartar su libertad. No, eso no es cierto. La ley está escrita en nuestro corazón. Por lo tanto, la predicación de la Iglesia no hace sino recordar lo que está escrito dentro de nosotros. Si no es que, claro, estamos hablando de algo, de una moral exteriorista, ¿no? Como si, nos olvidamos de que Jesús viene a conectar en su predicación con eso que está escrito en el corazón del hombre. El anhelo del hombre de felicidad es respondido desde la predicación de Jesucristo. Por lo tanto, sí, es cierto, hay que recordarle al hombre desde fuera las cosas, porque aunque las tengamos escritas en el corazón, también sabemos que esta vida es lo suficientemente asfixiante para que a uno le absorba y tenga como muda la voz de la conciencia. Ojo, que la voz de la conciencia se puede acallar con todo este montaje que tenemos en esta vida. Por lo tanto, la Iglesia, desde fuera, tiene también que recordar y predicar la palabra de Cristo. Pero es una palabra de Cristo que si el hombre sabe escucharla bien, pues va a venir a
conectar con lo que está escrito dentro del corazón de nosotros. No es como un meteorito que viene de fuera, no, es suscitar lo que en la conciencia todos tenemos escrito. Creo que esto es importante, este matiz. Bien, ¿tenemos alguna llamada más? Sí, padre, tenemos 2 llamadas. Bien, adelante. ¿Con quién hablamos? Buenos días, ¿soy yo? Buenos días, sí, eres tú. Soy Consuelo de Madrid. Mire, quería pedirle que nos aclarase lo de las bienaventuranzas, porque yo creo que no las entiendo bien. Quitando, por ejemplo, la de ser, pobre de espíritu, humilde, ¿no? Pero los que lloran, todos tenemos problemas. Los que tienen hambre y sed de justicia, todos las tenemos. Los que padecen persecución por la justicia, pues, no lo entiendo bien, referido al tiempo actual. Ya, bien, de acuerdo, bien, te respondo por la radio, ¿eh? Hasta luego, Consuelo. Bien, pues vamos a ver, lógicamente, pues una explicación profunda llevaría mucho tiempo, pero yo creo que hay que entender todas las bienaventuranzas con referencia a la primera, que tú ya has dicho que es quizás un poco con la que más pues conectas con ella, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Evidentemente el resto de las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos, etcétera, etcétera. Bien, todas esas bienaventuranzas son bienaventuranzas y no son en la medida en que se vivan con esa pobreza de espíritu, porque una persona puede llorar pues, por absoluto amor propio, por la no aceptación de la voluntad de Dios, por ejemplo. Entonces ese llorar será materialmente pues un llorar pues que no le va a santificar, sino más bien está haciendo lo contrario, ¿eh? Por lo tanto, ese tipo de bienaventuranzas a las que tú dices de cómo se aplican las circunstancias actuales, pues evidentemente es en la medida en que son vividas en consonancia con esa pobreza de espíritu, ¿no? Bienaventurado el que llora quiere decir pues aquel que aunque en esta vida, ¿no? Pues está sintiendo desgarros y está cargando con cruces, sin embargo es capaz de, desde la pobreza de espíritu, de ponerlas en manos de Dios, ¿no? Y eso le da pues una capacidad muy grande de santificación, de abandono en las manos del Padre. Esas lágrimas no son lágrimas de rabia o de rencor o de amor propio, sino que en la medida en que esas cruces que tiene las ha puesto en Dios, con una pobreza de espíritu, le santifican, ¿eh? ¿Me explico? Por lo tanto, es la primera bienaventuranza la que tiene que dar dar espíritu al resto de esas bienaventuranzas. Los perseguidos por causa de la justicia, pues por ejemplo, porque uno puede estar perseguido por la justicia pues de una manera totalmente justificada, porque resulta que está bien, pero se refiere a que es perseguido por vivir ese espíritu de Cristo, ¿eh? Todas esas bienaventuranzas hay que vivirlas desde la primera. Bien, el siguiente oyente, ¿con quién hablamos? Conmigo. Buenos días, padre. Muy buenos días. Quería saber, que me aclarase por favor una duda que tengo que me está, digamos, un poco así como atormentando, ¿no? Es que no sé si las personas que no están confirmadas se salvan. Bien, de acuerdo, le respondo por la radio, ¿eh? Mire usted, la confirmación, la Iglesia, aunque es un sacramento pues muy recomendado por la Iglesia y que da la plenitud del don del Espíritu Santo, la Iglesia nos dice claramente en su doctrina que no es un sacramento indispensable para la salvación, ¿eh? Por lo tanto, no hay el mismo grado de necesidad de la Eucaristía y del bautismo que el de la confirmación. También pues lo mismo puede decirse del sacramento de la unción de los enfermos, ¿eh? Pues aunque es muy recomendable, etcétera, pues no es un sacramento pues indispensable para la salvación, ¿eh? Con lo cual hay que decir que los 7 sacramentos no tienen todos el mismo grado de necesidad, ¿eh? En orden de la salvación, y sin duda alguna pues los sacramentos que tienen mayor orden de necesidad pues son el bautismo y la Eucaristía, aunque evidentemente también sabemos que también la salvación y el don de Dios puede tener conductos extrasacramentales, ¿eh? Pero digamos que dentro del conducto sacramental los sacramentos más importantes para la salvación son el bautismo y la Eucaristía, y en concreto la confirmación que usted pregunta pues no es un sacramento indispensable para el orden de la salvación, aunque ciertamente es muy importante. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Con quién hablamos? Hola, ¿soy yo? Buenos días, sí, buenos días. Buenos días, padre. Mire, yo quería preguntarle,
Pues yo llevo separada pues 10 años. Y bueno, yo pertenezco aquí a una iglesia, llevo 13 años con catequesis, mi vida pues la he entregado completamente al Señor, tuve un encuentro personal con Él y Él llena mi vida por completo. Yo jamás he pensado en rehacer mi vida, en anular mi matrimonio, Padre. Entonces, pues, inclusive, pues, en una parroquia me dicen que por qué, que soy joven, que tal y que cual, pero es que yo pienso, no sé, a veces me dicen que es que yo quiero, con todo respeto, ser más papista que el Papa, pues que yo tengo 3 hijos, he tenido un matrimonio, para mí ha sido maravilloso, y aunque mi marido, porque ante Dios todavía le haya reanudado su vida, yo pienso que eso que yo eso se lo entrego pues con mucha satisfacción al Señor, y que yo hasta que me muera pues seguiré siendo la mujer de, bueno, pues teniendo a mi marido. Y yo creo que esto no es una rebeldía cuando yo digo que a mí no me vale un papel firmado, porque me vale más el amor a Cristo y la conciencia de saber que lo estoy haciendo bien. Por otro lado, Padre, también tenía una pregunta que muchas veces me asaltan. Yo cuido, voy de vez en cuando a hacer algo por servir un poco a los demás, pero a veces voy muy a gusto y me doy cuenta que lo hago, Padre. Pues voy a gusto, voy contenta y feliz. Y otras veces, sin embargo, con personas difíciles, personas que no son tan gratas de visitar, pues les digo, Señor, tú sabes que yo esto no, que lo hago por ti, que soy consciente de que para mí supone un sacrificio. ¿Eso puede agradar a Dios, Padre? Nada más. Muy bien, le respondo por la radio. Bueno, en primer lugar le felicito por el testimonio que usted ha dado, ¿no? De vivir esa separación en fidelidad. Porque es que ciertamente muchas personas se olvidan de que en una situación de separación de un matrimonio no termina la fidelidad. La separación pues puede ser un recurso pues a veces inevitable cuando la convivencia es imposible, pero no por ello uno deja de tener pues el compromiso de fidelidad, ¿no? Y me parece que usted ha dado un testimonio permitiendo que Cristo llene su corazón, y claro, todo el mundo necesita tener el corazón lleno, y usted ha permitido que Cristo llene plenamente su corazón. Eso que algunas personas le dicen en su parroquia de que no sea usted más papista que el Papa, pues me parece tremendo. Me parece que es tremendo pues que en algunas parroquias puedan asistir personas tan ignorantes y tan que no comprendan lo que es el mensaje de Cristo, ¿no? Y que Cristo pueda llenar su vida. La verdad es que si a usted le dicen que es usted más papista que el Papa, yo creo que usted bien podría decirles que por favor que sean ellos un poquito más, o sea, que conozcan un poco más el mensaje de la Iglesia Católica, que lo desconocen y quizás están más influenciados por medios de comunicación. Y con respecto a eso que me dice usted de su apostolado, y que a veces pues no le resulta le resulta costoso vencerse interiormente hacia algunas personas que no le resultan tan atrayentes, le diría que bendito sea Dios que a veces pues usted tenga que ejercer esa caridad de Cristo no desde su sensibilidad personal, que igual la sensibilidad personal no le atraería, ¿no? Sino que lo haga desde el amor a Cristo. En una ocasión, pues viendo un periodista cómo la Madre Teresa de Calcuta se acercaba a un leproso y le limpiaba, pues el periodista le dijo a la Madre Teresa: eso yo no lo haría ni por todo el dinero del mundo. A lo que la Madre Teresa le respondió: yo tampoco, por todo el dinero del mundo tampoco lo haría, lo hago únicamente por el amor de Jesucristo. Pues bien, vamos a despedirnos ya, que nos hemos pasado del tiempo. Alabado sea Jesucristo.